Y puede poner su pantalla, sí. Ahí estoy presentando. Puede comenzar si lo desea. Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenos días en Chile. Eh, Tal como menciona Patricia, mi nombre es Pedro Salcedo, trabajo en la Universidad de Concepción de Chile, ¿cierto? La Universidad de Concepción está a 500 kilómetros de Santiago, al sur, y en esta universidad trabajo en un departamento de informática educativa, metodología de la investigación e informática educativa, donde he podido por muchos años, ya cumplí 30 años el 30 de marzo del presente año, he podido trabajar en tecnologías y en inteligencia artificial. ¿Ya? En este momento trabajo en un proyecto de investigación, que es el que presenta ahí en la presentación, que es un Fondesit de la Agencia Nacional de Investigación, donde investigamos cómo integrar tecnologías como la inteligencia artificial dentro del aula de clase. Y también he tenido la oportunidad desde el año pasado de comenzar a trabajar en la creación de un doctorado en inteligencia artificial que vendría a ser uno de los primeros que hay en Latinoamérica. ¿Ya? Y este doctorado es en consorcio. Y con esa base yo quiero realizar la presentación de hoy, ¿ya? No nos cabe duda, ¿cierto?, que la tecnología ha venido evolucionando a medida que han pasado los años, ¿no? Desde la pizarra a estas aulas en que teníamos cassette de música, a el aula actual donde ya encontramos tablets, y cada una de estas tecnologías ha requerido un aprendizaje de parte del profesor, eh, ha requerido que distintos ministerios de educación, distintos gobiernos aprendan o generen políticas de cómo integrar las tecnologías en el aula de clase. ¿Ya? Y, por supuesto, la inteligencia artificial es una ciencia, pero también está relacionada con muchas tecnologías que han emergido y que requieren el conocimiento de los profesores, ¿cierto?, del Estado, de cómo van a influir en las políticas públicas y específicamente en la educación en las próximas generaciones. La inteligencia artificial en el aula de hoy tiene que ver con, como yo mencionaba, con muchas tecnologías que han ido apareciendo, como la robótica, ¿cierto? La robótica creo que fue uno de los primeros atisbos de que venía la inteligencia artificial, ¿ya? Aquí en Chile hace 30 años ya hubieron proyectos en que empezamos a involucrar la robótica dentro del aula de clase. Y actualmente, sin duda, esa robótica inicial se ha transformado en estos robots, o ha emigrado a estos robots, los androides, ¿ya? Este es el robot Nao, que mide aproximadamente 1 metro, y ya es posible, ¿cierto?, con un costo todavía un poco prohibitivo, integrarlos dentro de las aulas de clase. Otras tecnologías, sin duda, aparte de muchas otras, han sido las impresoras 3D, que tienen algo de inteligente, pero también requieren esto que yo mencionaba, de saber integrar este tipo de tecnología dentro de una malla curricular, dentro del aula de clase y dentro de las distintas disciplinas. ¿Ya? Este invento, sin duda, en los últimos años, ¿cierto?, que es un asistente virtual de voz, ha empezado también a involucrarse dentro de la educación, ¿ya? Y ya uno puede visualizar algunas estrategias de cómo utilizarla. Aquí hay una eh, que se está utilizando mucho, que es la enseñanza de los idiomas. ¿Ya? Uno puede, por ejemplo, preguntarle a este asistente de voz cómo se dice
una frase en inglés y el asistente de voz entonces te la traduce en cualquier idioma, y uno puede ir entonces practicando la fonética o aprendiendo distintos idiomas. ¿Ya? Conocemos también esta aplicación en que uno puede ir en distintos países, en distintos idiomas, hablándole a una persona en tu idioma base y el sistema automáticamente te lo traduce. ¿Ya? No perfecto, pero sí hemos avanzado de una forma increíble, y no pensábamos que podíamos llegar a ese nivel. ¿Ya? La inteligencia artificial en la sociedad nos ha rodeado en los últimos años y, importante, en los últimos 10 años, los avances que han habido en la inteligencia artificial han sido enormes. ¿Ya? Encontramos robots en que podemos enviarlos a distintos planetas, conocemos el caso de Marte, inteligencia artificial en medicina, inteligencia artificial en la sociedad, las leyes, etcétera. Aquí, por ejemplo, presento eh, los supermercados de Amazon en Estados Unidos, donde tú entras al supermercado y basta con que pases tu celular, el código de barra por la entrada, y en su interior puedes comprar todo lo que quieras, y al salir automáticamente se carga el monto de lo que llevas a tu tarjeta de crédito, sin necesidad en ningún momento de pasar por una cajera. Eh, Al interior del supermercado hay asistentes de voz con los cuales tú puedes hacerle consulta acerca de un producto o dónde se encuentra un producto, y el sistema en lenguaje natural te va guiando para decirte dónde está, qué es lo que contiene. ¿Ya? Así también los avances en salud han sido increíbles. Este sistema es un sistema neuronal que aprendió de miles de ejemplos de radiografía, y tú, ¿cierto? Sin saber a lo mejor mucho de salud o de medicina, puedes sacarle una fotografía, una radiografía, y automáticamente el sistema te dice qué es lo que ve en la radiografía, qué enfermedad podría existir. ¿Ya? Eso requiere que se entrene el sistema con miles y miles de radiografías, y al final el sistema es capaz de aprender a detectar como lo haría un médico. ¿Ya? Este otro sistema me gusta mucho, es un descubrimiento de médicos con matemáticos, y que se dieron cuenta que el movimiento de las caderas está relacionado con el Alzheimer. Es, es posible detectar el Alzheimer hasta 10 años antes que aparezca, y esto llevó a que los informáticos generaran un sistema en el cual lo colocan en el celular. Arriba a la izquierda se ve que lleva un celular en el bolsillo, y gracias al movimiento que va generando el celular, el sistema es capaz de darse cuenta de si podría existir Alzheimer en unos años más. ¿Ya? Y por supuesto, hemos empezado ya a ver en distintos países estos robots autónomos que cuentan con mucha inteligencia artificial, y que ya han sido autorizados en Estados Unidos para transportar gente. Esto lleva sin duda a varios otros aportes y investigaciones que debemos seguir haciendo de cómo en sociedad vamos a tener que usar la inteligencia artificial. En este caso, el ejemplo que estoy mostrando es un robot autónomo que lleva a un niño en su interior, y cuando se va acercando a una esquina, ¿cierto? En el lado izquierdo, se da cuenta que va una anciana cruzando la calle, y el sistema automáticamente detecta que podría atropellarla. ¿Ya? Entonces se genera, el sistema automáticamente también detecta que existe una posibilidad de esquivar a la anciana, pero al esquivarla va a golpear, como lo muestra la figura B, a la barrera que está ahí. Y al golpear la barrera, el sistema detecta que podría matar al niño. Entonces se genera un problema ético, polémico. ¿Qué es lo que debe hacer el sistema? ¿Atropella a la anciana o mata al niño? ¿Ya? Sistemas como estos requieren, por supuesto, que el Estado genere una política en torno a la parte ética, a la parte moral, en que en algunas sociedades ya está establecido cómo se resuelven problemas como este, pero al menos en nuestro país todavía no existe, ¿cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo menos complicado moralmente en un caso como este? Entonces, existe
el involucramiento de una tecnología que es altamente sofisticada en las políticas de gobierno, en la ética de un país, incluso en la filosofía. ¿Cómo vamos a convivir con esta tecnología? Sin duda, la ciberconvivencia es otra área en que la inteligencia artificial está involucrándose, ¿ya? Desde distintos puntos de vista. Hoy en día es posible utilizar tecnología para tratar de prevenir casos de ciberacoso, ciberbullying, y ahí hay una aplicación que sin duda ayuda mucho a combatir un flagelo que a nivel mundial han generado las tecnologías, ¿cierto? Ahí vemos control parental de Windows Lite que permite a los padres utilizar el computador. En algunos casos estos sistemas parentales están para los televisores y que ayudan mucho entonces en la protección del niño. Otras herramientas como el RedThink utiliza el teclado para repensar los mensajes que podría estar generando una persona hiriente, sobre todo los niños. Es decir, el sistema automáticamente en lenguaje natural se da cuenta que lo que tú estás escribiendo podría ser hiriente para una sociedad, ¿cierto? Y para un país determinado, y ahí está lo más interesante, que en cada país, ¿cierto? Un mensaje podría resultar ofensivo y en otros no. Y el sistema es capaz de darse cuenta y prevenir. El SafeTornet avisa a los niños y adolescentes de forma automática si detecta algún riesgo. Entonces el sistema se da cuenta automáticamente que el comportamiento que estás teniendo en una red social podría ser dañino, ¿cierto?, para el niño o podría ponerlo en riesgo. Entonces trata de prevenir que eso vaya a suceder y algunos sistemas como el que voy a mostrar a continuación, el Face Alerta, eh, para niños, el padre lo puede programar para que le genere alertas si él encuentra que existe algún riesgo en la red social. Por ejemplo, si estoy en contacto con alguien o alguien me pidió una amistad, me pidió ser amigo mío o del niño, y detecta que ese perfil podría ser falso, por ejemplo, si un adulto ya está solicitándole amistad al niño y el perfil fue creado hace un día atrás, el sistema lo detecta y automáticamente le manda un mensaje al padre, ¿ya? Esto sin duda es un avance en la inteligencia artificial para el tema del bullying enorme, ya que el poder tener el control de una red social hoy en día de un niño, aunque no debieran tener redes sociales, ¿cierto? Por reglamento, de repente nos encontramos con redes sociales de 500, 1000 amigos de, ¿cierto?, de nuestros hijos o de los niños, y es imposible entonces entrar a supervisar esa red social. Y este sistema no solamente se está dando cuenta de que existe riesgo en los perfiles que están solicitando la amistad, sino también en el lenguaje natural. Entonces, me parece que no alcanza a poner. En algunos casos se da cuenta, y uno se da cuenta en las alertas, que podrían existir groserías, ¿cierto? Encuentros, si el sistema detecta que la amistad del niño está solicitando un encuentro, que se encuentre con el niño, o el niño está solicitando un encuentro, el sistema se da cuenta y le da un mensaje al padre. Las groserías y otras solicitudes también, el grooming. ¿Qué viene en esta aula del mañana relacionado con la inteligencia artificial? Sin duda nos imaginamos que los androides, como este que estamos viendo, van a estar en las aulas en pocos años más. Ya de por sí este robot que vemos, que viene del lado en sus inicios, es un robot que ya es posible verlos en las aulas de clase. Y podría estar, ¿cierto?, siendo el compañero ideal en el aula del futuro. Pero sin embargo, yo no me imagino, y esto es una visión personal, a este robot tangible. Al que me imagino es a este otro. El Gatebox ha generado un androide, un robot, que es una holografía.
¿ya? Esta holografía, por supuesto, al ser virtual, tiene mucho menor costo, ¿cierto? Es un asistente de voz. Con todo lo que hemos conocido en los últimos años de los asistentes de voz que tienen, que dan la posibilidad de interactuar con un robot, entre comillas, ¿cierto? Con un sistema altamente sofisticado del lenguaje natural. Acá, además, el sistema, y yo estoy interactuando por la vista, el sistema es capaz de controlar este gatebox, la casa, ya la domótica de la casa, ¿cierto? Abrir ventanas, cerrar ventanas, ver la temperatura, controlar las alarmas, etc. Y creo yo que este asistente virtual holográfico podría ser el que reemplace a lo que pensábamos nosotros que iban a ser los androides. Y lo que no dije es que este sofisticado robot, ¿cierto? Esta holografía virtual, puede aparecer cuando tú quieras, pero al final es un agente virtual que está dentro de tus dispositivos. Entonces está en tu celular y tú conversas con el asistente a través del celular, en el computador, en las redes, y puedes hacer que aparezca cuando quieras. Entonces, en el aula del futuro yo veo que este agente virtual va a estar en nuestros dispositivos, vamos a poder interactuar con ellos, y en el caso de la educación es muy probable que este profesor, ¿cierto? Virtual, o este asistente virtual, esté colaborándole al profesor con varias variables que se requiere ir controlando para poder generar una educación más afectiva, ¿cierto? Entonces va a estar este agente virtual dentro de los dispositivos, tal como aquí trato de mostrarlo en este computador. Eso seguramente va a llevar a que, junto con otras tecnologías también inteligentes, cuando pensemos en un aula, podría ser que cada uno de los participantes del aula ya no esté dentro de la sala de clase y esté asistiendo, aunque de repente nos causa espanto a los que hemos vivido esta pandemia, ¿cierto? Por todas las implicancias que ha tenido el trabajar en forma virtual dentro del aula de clase. Nos causa espanto el pensar en esa aula, donde vamos a estar en nuestras casas, ¿cierto? Asistiendo a un aula virtual y poder interactuar. Sin embargo, esta tecnología que se ve venir es distinta, porque sí vamos a poder interactuar en forma personal, ¿ya? Seguramente a través de un avatar en que va a estar en la sala de clase, y el profesor con su propio avatar. Esperemos que no sean avatares y que sean las imágenes reales. Y eso va sin duda a traer una serie de beneficios, pero también requiere que el Estado sea capaz de capacitar a los docentes en la integración de una tecnología como esta, lo que no tuvimos antes de la pandemia. Es decir, nos enfrentamos durante la pandemia a tecnologías muy sofisticadas, sin embargo no teníamos preparación en educación de cómo utilizarlas. ¿Ya? Eso requiere capacitación. La inteligencia artificial desde un comienzo, y más con las tecnologías que vienen a futuro, van a cumplir, ¿cierto?, el propósito de personalizar el aula de clase. Cuando yo veo esta imagen, veo las aulas que tenemos actualmente en la mayoría de los países en el mundo, con una gran cantidad de alumnos, donde es imposible que un profesor sea capaz de personalizar como lo requiere cada niño la educación, ¿cierto? Para personalizar necesitamos el control de ciertas variables, variables psicológicas y sociales. Por ejemplo, conocer los estilos de aprendizaje de cada alumno, los conocimientos anteriores, ¿cierto? La motivación que tiene cada uno de estos niños dentro del aula de clase. Eso es imposible con un aula donde tengo 50, 60, ya en el mejor de los casos, ¿cierto? Los países más desarrollados, 15, 20 alumnos. Pero aún así es altamente complejo personalizar un aula si no estoy trabajando uno a uno. ¿Ya? El ser humano, cuando se enfrenta a un alumno, en la interacción es capaz de detectar o de determinar cuáles son las variables. Bueno, la inteligencia artificial, uno de los beneficios que tiene justamente es esto, el ser capaz de ir midiendo ciertas variables, ¿cierto? Por ejemplo,
aplicar un test de estilos de aprendizaje o aplicar un test de conocimientos previos, y las estrategias de enseñanza las van adaptando a entonces las características de cada alumno. Eso seguramente va a seguir evolucionando y cada vez el, el sistema, el computador, va a ser más eficiente en esta tarea, y sobre todo con las tecnologías que les he estado mostrando ahora último. ¿Ya? Una de las variables, sin duda, que más influyen dentro del aprendizaje son los sentimientos, las emociones, ¿cierto? Un niño altamente motivado no requiere tener una inteligencia, por ejemplo, lógica matemática muy desarrollada, si es que está motivado por aprender matemáticas. ¿Ya? Sin embargo, en el caso contrario, un alumno con poca motivación es un alumno que va al fracaso aunque tenga una inteligencia lógica matemática desarrollada. ¿Ya? Entonces, los nuevos avances, ¿cierto? Y es un área en la que vengo trabajando en los últimos años, los nuevos avances en los sentimientos y las emociones, la detección, en el análisis de sentimientos y emociones, puede permitir entonces la adaptabilidad de los nuevos sistemas, no solamente en el área de educación, en la mayoría de las áreas van a generar sin duda avances importantes. Estos sistemas, ¿cierto? Ya todos estos, dentro de informática se llama computación afectiva. Estos sistemas están relacionados con sensores con los cuales te permiten medir las emociones a través, por ejemplo, del lenguaje, ¿cierto? Cuando estoy chateando, cuando estoy comunicándome con alguien en lenguaje natural, el sistema es capaz de detectar cuál es el sentimiento o la emoción que hay detrás de este diálogo. Pero también existen otros sensores como una simple cámara web, ¿cierto? Por video, el detectar las expresiones faciales como se ve aquí en la imagen, o detectar el ritmo cardíaco, detectar la sudoración de la piel, o ya más sofisticado a través de ondas cerebrales, es posible. Hoy en día se han desarrollado tecnologías a través de las cuales con un casco de realidad virtual es posible ya detectar cuáles son las ondas cerebrales, que vendría a ser lo más avanzado para saber cuáles son las emociones que tiene el usuario. Por lo tanto, si existe poca motivación, si estoy triste, si estoy enojado, el sistema se va a dar cuenta y va a poder generar adaptabilidad para mejorar una estrategia de enseñanza, o bien en un automóvil. Si entro a un automóvil y el sistema se da cuenta que estoy triste, va a poder adaptar la música, va a cambiar la posición de los asientos y tal vez me va a llevar al mall a tomarme un helado. ¿Cierto? Entonces lo que viene en inteligencia artificial no solamente va a apoyar al tema de la adaptabilidad para los procesos de aprendizaje, sino también, sin duda, va a colaborar en estos fenómenos que se han dado con el uso de las tecnologías como el ciberbullying, ¿cierto? Y va a ser capaz, por ejemplo, de apoyar la empatía que requiere eh, el recurso que requiere la sociedad frente a un caso de ciberbullying. Ya el sistema se va a dar cuenta y va a poder generar adaptabilidad. Todo este tema sin duda requiere bastante más reflexión en torno a lo que hay detrás de estos sistemas inteligentes. Estos sistemas, ¿cierto?, de análisis de sentimientos y emociones también están a nivel social, me permiten detectar a través de las redes sociales cómo están fluyendo los sentimientos. Es posible hoy día bajar tweets, ¿cierto?, de Twitter, cientos de Twitter, y darse cuenta cómo en distintas sociedades, en distintos momentos, una sociedad se está comportando emocionalmente distinta a otra. Tenemos estudios nosotros en que hemos hecho en distintos países hispanohablantes en la época del COVID, y uno se puede dar cuenta cómo la desesperanza, la tristeza, el enojo han sido distintos de un país a otro. Y eso entonces es un tremendo aporte a las políticas públicas que puede tener cada país. La inteligencia artificial en el aula, sin duda, es un avance y es una tarea que han asumido distintos países. ¿Ya? Yo aquí presento
la política que tiene hoy día Chile respecto a la inteligencia artificial se generó a través de un estudio de un par de años que fue mandado por el Senado de Chile, una política, ¿cierto?, en inteligencia artificial. ¿Cómo nos vamos a desarrollar de ahora en adelante con el uso de esta tecnología a nivel industrial, a nivel comercial, en educación? Y esta política nos dice entonces cómo vamos a capacitar, cómo vamos a educar a las nuevas generaciones para enfrentarse a esta tecnología. Y esto ha llevado, como les decía, no solamente a que España, ¿cierto? En la imagen de la derecha se muestra la política de inteligencia. La verdad es que es un manual, y aquí yo estoy presentando la portada de este manual de la política de inteligencia artificial de España, que se empezó a generar hace algunos años atrás, y que es muy similar a la que hoy en día ha generado Chile y en la cual se están invirtiendo grandes cantidades de recursos para llegar a establecer cómo vamos a convivir, ¿cierto?, con esta tecnología que sin duda va a cambiar no solamente la parte de educación, sino también todo lo que tiene que ver con productividad, la sostenibilidad, ¿cierto? Sabiendo los aportes que puede dar esta tecnología al ecosistema, a mejorarlo, necesitamos investigar, necesitamos generar políticas claras de cómo vamos a trabajar con ella, ¿ya? Todo esto tiene que ver con cómo vamos a integrar esta tecnología, ¿ya? Y eso requiere ciertas competencias y ciertos estándares que la profesión docente, ¿cierto?, los profesores deben lograr desarrollar, y por lo tanto que el Ministerio de Educación de cada país debe establecer para poder conseguir que esta tecnología no sea una tecnología más dentro del aula, sino que esté involucrada con los distintos saberes, con las distintas asignaturas, y podamos entonces aprovecharlo. Pero para eso, como decía, se requiere una política clara que sea establecida por el gobierno, ¿cierto? Lo que necesitamos entonces es lograr la educación, ¿cierto?, de las próximas generaciones a través de la integración de esta tecnología en el aula y de la capacitación que requieren los profesores para conocer la tecnología, para saber utilizarla, para saber las implicancias que tienen a nivel social, a nivel ético, y de los aportes que pueden dar a futuro, ¿ya? En Chile, como comentaba, ya tenemos una política. Es más, hace 5 años atrás se estableció que en tercero y cuarto medio, en la asignatura de matemática, ya el pensamiento computacional debiera ser visto dentro de la asignatura, y dentro del pensamiento computacional, Machine Learning, ¿cierto?, que es una de las técnicas de inteligencia artificial, también está sugerida como una actividad. Sin embargo, dándose cuenta el Estado de este estudio que se hizo, de la importancia que tiene la inteligencia artificial a nivel nacional, a través de esta política de Estado que se generó, también Chile ha empezado a generar una nueva asignatura que va desde la infancia hasta la enseñanza media, ¿cierto?, bachillerato, en la cual se va a generar una asignatura de computación, ciencias de la computación, donde la inteligencia artificial va a ser el pilar fundamental para capacitar y para educar a las próximas generaciones. El programa de estudio tercero y cuarto medio, y tal como lo dice ahí, es un programa que está relacionado con pensamiento computacional y con programación, ¿ya? ¿Cómo es posible utilizar esta tecnología? Es muy difícil. ¿Desde qué curso podemos comenzar a enseñar inteligencia artificial? La verdad es que es mucho más fácil de lo que pareciera. Aquí yo estoy mostrando una imagen donde a través de Scratch, este profesor, que es un profesor español, nos muestra cómo es posible realizar análisis de sentimientos programándolo de una manera muy fácil, y los alumnos entienden lo que significa esta técnica de análisis de sentimientos, y enseña a él redes neuronales a través de
tecnologías que son complementarias a Scratch. Entonces es posible hacerlo, pero requiere, como decía, capacitación. ¿Ya? Bueno, espero que les haya gustado esta presentación y quedo aquí atento a cualquier consulta que puedan tener. Marcelo parece